Cuando el banquete de bodas llega a su fin, Tessa y Michael se retiran a su habitación de hotel, pero el novio desaparece poco después. Cuando una camarera llama a la puerta, la novia descubre quién es él en realidad. Hola a todos. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Recuerden, likes, comentarios y suscripciones son el motor de este canal. Muchas gracias. El día de la boda estaba a punto de terminar. En la recepción, los últimos invitados bailaban lentamente y bebían champán a sorbos. La sobrina de Michael estaba picoteando el pastel de boda en un rincón del salón y su madre casi se había desmayado en su asiento. «Vamos, cariño», dijo Michael, alejándome de la pista de baile. Tras 18 meses juntos, Michael me propuso matrimonio, marcando el comienzo de una nueva vida. Fue un amor que floreció rápidamente, entrelazando apasionadamente nuestras vidas. ¿Estás segura de que Michael está contigo por amor?, me preguntó mi madre cuando tomamos el té juntos. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Tessa, vienes de la riqueza. Tu padre es millonario. ¿Michael está en esto por el dinero de papá? Mi madre había plantado la semilla de la duda, pero yo sabía que Michael me quería. Nunca habíamos hablado de la riqueza de mi padre, y cuando a mi padre le diagnosticaron un cáncer, derivado de una mancha en el hígado, Michael intervino como lo haría un hijo. Llevó a mi padre a las citas con el médico y se quedó con él durante las sesiones de quimioterapia si mi madre y yo no podíamos ir. Por eso, cuando Michael me propuso matrimonio, un año después de comenzar nuestra relación, sentí como un rayo de esperanza, la oportunidad de que mi padre me viera casarme con la persona que amaba. Mi madre y yo planeamos la boda hasta los últimos detalles. Fue un gran espectáculo de amor y celebración. La boda no era solo para celebrarnos a Michael y a mí, sino también para ofrecer a mi padre una última gran celebración mientras su salud seguía deteriorándose. Michael me tomó de la mano con fuerza cuando llegamos a nuestra suite nupcial. «Cariño, creo que he olvidado el teléfono en la mesa. Ahora vuelvo», dijo Michael, corriendo hacia el ascensor. Entré en nuestra habitación, intentando desabrocharme el vestido y cambiarme para nuestra primera noche juntos como matrimonio. Pero no podía desabrocharme los botones de la parte trasera. «Tendré que esperar a Michael», le dije a mi reflejo en el espejo. Pasaron 30 minutos y seguía sin haber rastro de Michael. Probablemente estaría hablando con los invitados o incluso comiendo a escondidas otro trozo de tarta nupcial. Unos suaves golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Abrí la puerta y me encontré con una de las camareras de la cena de recepción, con los ojos muy abiertos. «Siento mucho molestarla», dijo, con los ojos recorriendo la habitación detrás de mí. «Pero necesito enseñarle algo». Extendió la mano temblorosa, con un teléfono en ella. La invité a entrar en la habitación, esperando que lo que tuviera que decirme no tuviera nada que ver con mi padre y su salud. Volvía a la sala de recepción para asearme cuando oí esto. «Falta el principio, pero intenté grabar todo lo que pude», dijo. Sentí el teléfono frío bajo las yemas de los dedos. Una sensación ominosa se apoderó de mí. No sabía qué iba a ocurrir a continuación. Segundos después, la voz de Michael llenó la habitación. «Escucha, Ashley, todo ha salido bien. Ahora Tessa y yo estamos casados, y pronto tendré las llaves del imperio. Su padre confía en mí más que en nada. No puedo imaginar por qué no lo haría. Llevo meses a su entera disposición. Pronto tomaré todo lo que necesitemos y vendré a por ti, amor mío. Nos escaparemos. Empezaremos nuestras propias vidas». El teléfono se me escurrió entre los dedos, repiqueteando contra el suelo cuando comprendí la magnitud del engaño de Michael. Mi madre tenía razón. Por supuesto. «¿Puedo ayudarla en algo?», me preguntó la camarera. «Ayúdame a sentarme y luego vete», le dije, tendiéndole la mano. Todo había dado un vuelco. Cuando se dio la vuelta para marcharse, le apreté la mano. «Gracias», dije, con voz ronca. El tiempo perdió sentido hasta el regreso de Michael. «Lo siento, cariño», exclamó. «He encontrado mi teléfono», y luego me encontré con unos invitados que preguntaban por nuestros planes de luna de miel. Michael se dejó caer en la cama, ajeno a la rabia que bullía en mi interior. «¿Qué te pasa?», preguntó, tomándome del brazo, con un dejo de preocupación en su voz. Las palabras brotaron de mí, frías e inflexibles. «¿Creías que podías manipular tu camino hacia la fortuna de mi familia?»,
Puede que mi padre se esté muriendo, Michael, pero nunca permitiría que te apoderaras de nuestro legado. Puedes decirle a Ashley que no recibirás ni un centavo. El rostro de Michael perdió todo el color, y su boca se abría y cerraba en vanos intentos de formular una excusa. «Tessa, no sé de qué estás hablando», empezó. «Ahórrate tus mentiras», lo corté. Me di la vuelta, dispuesta a encerrarme en el baño hasta que se fuera. «¿Y el acuerdo prenupcial?», preguntó. «Tengo derecho a la mitad de todo. Solo si llevamos casados un año entero», dije, quitándome las joyas. «Cosa que con toda seguridad no ocurrirá». «Eso no puede ser verdad, Tessa. Me has engañado», exclamó Michael. «¿Te he engañado?» «Michael, estaba en el contrato que firmaste. Ahora, por favor, vete. Seguro que Ashley te está esperando». Michael salió de la habitación dando un portazo. A la mañana siguiente, quedé con mis padres para almorzar en el hotel y les conté el plan de Michael y cómo el legado de mi padre estaba a salvo. Quise que supieran toda la verdad. Mi madre me tomó de la mano con fuerza, sin deleitarse ni una sola vez con un momento de «te lo dije». Han pasado meses desde la boda, y mi matrimonio ha sido anulado. No sé dónde está Michael ni con quién, pero sí sé que estoy mejor.